Ahora, hagamos un análisis de los conflictos que ha tenido Chile durante su época republicana, de momento que se independiza de la monarquía española. Bueno, en primer lugar, el primer conflicto va a ser precisamente la independencia. ¿Por qué causa se va a producir? Causas políticas, causas económicas. Causas políticas porque la élite criolla, o sea, los españoles nacidos acá en territorio chileno, ya no querían estar sujetos a los funcionarios monárquicos que llegaban a Chile y que según ellos tenían mucho menos pedigrí, mucho menos dinero que ellos. Por lo tanto, no justificaban que gobernaran el país. Debían ser ellos, ¿no es cierto?, los que tenían recursos, los que gobernaran el país. Ya. Cuando se logra la independencia ocurrió efectivamente eso. Esos criollos con dinero fueron los que quedaron a cargo de la política del país. Ahora, causa económica, fundamentalmente estaba el tema del monopolio español que ejercía sobre sus colonias y que le impedía a la colonias realizar un libre comercio, por lo menos legal, porque había un contrabando bastante grande, pero un comercio legal con otras potencias, específicamente en esos años con Inglaterra. ¿Ya? Se produce entonces el conflicto, una guerra que dura varios años, entre los patriotas, que son partidarios de la independencia, y los realistas, que son partidarios de mantenerse bajo el dominio de la monarquía. Inclusive algunos hablan de que es una guerra civil, porque la mayoría de los participantes son criollos, son gente que han nacido acá, y no son tanto los peninsulares, los españoles nacidos en la península ibérica, los que participan en el conflicto. Ahora, si vamos netamente a los conflictos internos que se van a generar en Chile a partir de ese momento, y dejamos de lado los externos para otras circunstancias, eh, los conflictos internos, bueno, de partida va a ser ese periodo, ¿no es cierto?, que sigue a la independencia, un periodo conflictivo donde van a haber varias guerras civiles, cambios de gobierno, donde van a combatir las ideas liberales y las ideas conservadoras. Los liberales creían que podía haber un poco más de democracia en el país y los conservadores pensaban, no, la democracia en estos momentos no es posible, tenemos que gobernar nosotros porque nosotros somos la elite y nosotros somos los únicos que sabemos de esto. Ya. Finalmente gana la tesis conservadora, aupada, ¿no es cierto?, por Diego Portales, y los liberales quedan soterrados por un par de tiempo, pero siguen, ¿no es cierto?, interviniendo en la política a través de conflictos como van a ser la guerra civil del año 1851 y 1859, donde se van a producir no solamente enfrentamientos entre la ideología liberal y conservadora, sino también un enfrentamiento entre provincia y la capital, entre el norte de Chile, Copiapó, ya la gran capital de la plata chilena, del mineral que en ese tiempo se vendía hacia el exterior, y Concepción también, que siempre tuvo, hasta esos momentos al menos, el rango, la idea de ser la capital de España. Entonces era un problema también de provincias y de Santiago, que finalmente, ¿no es cierto?, gana Santiago y Santiago se convierte hasta los días de hoy en, como dicen, Santiago de Chile. ¿Ya? Bueno, la cosa es que eso ya a fines del siglo XIX se va a generar otro conflicto que va a ser el conflicto entre el Parlamento y la presidencia, Balmaceda en este caso, que va a llevar a una guerra civil, la más importante que ha tenido Chile, en 1891, en que se van a enfrentar el ejército de Chile y la Armada, la Marina chilena. Bueno, y a su vez los partidarios del Congreso crean un ejército, ya fundamentalmente en base a los instructores alemanes que habían llegado, y ahí, ¿no es cierto?, se produce un enfrentamiento que el ejército de Chile, propiamente tal, va a perder. ¿Ya? Ahora, retrocediendo en el tiempo, hay un conflicto también interno bien importante que hasta los días de hoy no ha tenido solución, que es el conflicto mapuche. Las razones, ¿no es cierto?, de ese conflicto son geopolíticas, son económicas. Geopolítica en el sentido de que la República de Chile, al momento de generarse, al momento de crearse, no podía seguir aceptando que estuviera dividida en dos y que existiera una zona autónoma. ¿Ya? Esa zona autónoma se había generado a partir de una solución que la monarquía española le había dado a ese pueblo, a los mapuches, en el sentido de que
ya que no le podemos ganar, no lo podemos ocupar, bueno, entonces démosle ese territorio para ellos y se gobiernan en forma autónoma y tenemos relaciones comerciales con ellos. Para la monarquía española eso no era mayores problemas, pero para Chile, como nuevo país, dividir el país en dos era insostenible. ¿Ya? Además está el tema económico, la explotación del trigo, la llegada de colonos para asentarse en ese lugar. Era un territorio muy rico desde un punto de vista agrícola, hoy día desde un punto de vista forestal. ¿Ya? Entonces habían intereses muy importantes por ocuparlo. Ahora la situación que se creó en esa llamada pacificación de la Araucanía, que ustedes saben fue otra guerra más que Chile tuvo que sostener paralelamente a la guerra del Salitre, eh, fue una circunstancia que hasta los días de hoy no tiene aparentemente una solución. Sin embargo, ustedes se dan cuenta de lo siguiente, que fundamentalmente el conflicto de recuperación de tierra, de generar tal vez un estado mapuche dentro del estado chileno, sostenía fundamentalmente por grupos pequeños, ideologizados, a partir de las universidades de la zona, ¿ya? Con ideas de independentistas, inclusive utilizando medios como el terrorismo para alcanzar su objetivo, pero que la gran mayoría de los descendientes mapuche, ustedes ven que cuando hay elecciones votan derecha, que no, precisamente la derecha no es partidaria de un gobierno autónomo mapuche, votan rechazo frente a un proyecto constitucional que lo habría favorecido un montón y que habría generado una especie de autonomía. Entonces eso debemos entender que la gran mayoría de la población mapuche de la zona no está a favor de esas ideas de autonomía. Ahora, ¿cómo se puede resolver el conflicto? Porque ya se lleva más de un año de estado de excepción en esa zona. Es un tema que tendríamos que verlo cuando veamos específicamente el conflicto mapuche. Quizás el tiempo lo dirá. Bueno, ahora siguiendo con los conflictos internos de Chile durante el siglo XX, vamos a tener fundamentalmente quizá lo que va a ser los ascensos, el ascenso de la clase media frente a la élite oligárquica que habían gobernado durante 100 años y que se va a producir quizás de una manera no tan fuerte como pudo haber sido una verdadera revolución como fue en Rusia. Acá se soslayó y a través de la figura de Arturo Alessandri, bueno, hubo también varios golpes de Estado, los militares en ese tiempo no tenían la ideología de la Guerra Fría, por lo tanto había muchos militares con ideas nacionalistas, pero de izquierda, que van a lograr que paulatinamente el centro de poder político vaya pasando hacia los sectores medios, ¿ya? Y con el paso paulatino del tiempo, se vayan imponiendo ideologías más de izquierda que tengan la idea de que el poder pase a los sectores más populares. ¿Ya? Ahí llega, ¿no es cierto?, Allende al gobierno, o sea, una ideología marxista, izquierda, llega al poder por vía democrática, no revolucionaria, como fue en el caso de Cuba, no fue violenta. Sin embargo, su idea de nacionalizar la economía, de expropiar la propiedad privada, de estatizar las empresas, no fue sostenible frente a las clases superiores, frente a Estados Unidos en esos momentos, en una lógica de la Guerra Fría, marxismo versus capitalismo, que a la larga va a llevar a una intervención armada por parte de las Fuerzas Armadas chilenas que van a derrocar el gobierno de Allende y van a establecer, ¿no es cierto?, es que en este caso es prácticamente, algunos hablan de una guerra civil, otros hablan sencillamente de un golpe militar muy cruento, con muchos muertos, desaparecidos, exiliados, pero va a ser un conflicto que yo lo podría llamar una verdadera revolución. ¿Revolución en qué sentido? En el sentido económico, ¿ya? Porque esta golpe de Estado se va a dar por causa económica, la élite quiere volver a tener el poder, la oligarquía quiere volver a tener el poder, ¿ya? Se quiere cambiar el sistema estatal que se había tratado de entronizar, establecer en el país, por volver a privatizar, ¿no es cierto?, todo esto. Entonces, también desde el punto de vista político, para Estados Unidos es importante recuperar
un sector de Sudamérica, quitándoselo a la influencia soviética o cubana. Y bueno, la cosa es que revolución, ¿en qué sentido? En que se va a establecer en el país, ¿no es cierto?, una reforma económica neoliberal que va a establecer cosas como, por ejemplo, la ISAPRE, la educación, privatizarla a través, por ejemplo, de crear un tercer elemento como de hacer la educación particular subvencionada, que cada vez más grande, ¿ya? Y la AFP, toda una revolución neoliberal que es parte también de ese conflicto de la década del 70. Ahora, ¿qué conflictos hay hoy día? El conflicto que hay hoy día, ¿no es cierto? Lo que podemos ver es como en un momento el gobierno que hoy actualmente existe en el país trató de decir, bueno, este gobierno va a ser la tumba del neoliberalismo. Nosotros vamos a establecer un nuevo sistema y ahí está ese conflicto, ¿no es cierto?, que se generó en lo que se conoce como el estallido social de octubre del año 19. Otro conflicto más interno.